Buenas tardes, iniciaremos la clase. Eh, Hoy vamos a continuar con lo que dejamos pendiente el día jueves, que era herencia. Habíamos estado viendo cómo es que cuando existe una jerarquía de herencia, la relación que existe viene a ser ya de otro modo y empieza a generarse una relación en tiempo de ejecución que se denomina el enlace dinámico, que nos permite buscar, podríamos decir, dentro de la jerarquía de herencia, los métodos implementados para que un objeto pueda cumplir con su tarea. Entonces, sucede algo similar. Los objetos de las subclases, cuando se construyen, usualmente utilizan los constructores de las clases bases para que apoyen la construcción del objeto. Habíamos visto dentro de lo que es el clases, la implementación de una jerarquía de clases de un problema que ya habíamos mencionado, que era la clasificación de las figuras geométricas, y habíamos agarrado solamente una de las ramas del modelo para poder explicar lo que es el principio de herencia y cómo es que cuando empieza ya a ejecutarse el programa, empieza a enlazar las clases a través de la relación jerárquica de herencia. Bien, vamos a continuar con este tema de herencia y vamos a introducir el día de hoy un otro elemento y una otra propiedad muy importante dentro de la programación orientada a objetos, que se denomina el polimorfismo. El polimorfismo, de acuerdo a algunos autores, se da ante la presencia de lo que es una relación de herencia. Sin embargo, hay otros autores que también trabajan con este concepto de polimorfismo y los suelen catalogar como polimorfismos ad hoc y polimorfismos puros. De lo que estamos hablando en este momento, que está dado por la herencia, vendría a ser algo que se denomina polimorfismo puro. ¿Ya? Entonces vamos a introducir este tema del polimorfismo y vamos a ver cómo es que esta propiedad interesante dentro del paradigma oriental soporta y cómo es que se maneja. Habíamos visto nosotros que para poder hacer e implementar esta jerarquía de herencia, habíamos trabajado en los constructores, ¿correcto? Y los constructores, a su vez, ¿qué es lo que hacían? Los constructores hacían uso implícito y explícito de los constructores de las clases bases. En el caso, por ejemplo, del paralelogramo, en este caso, fíjense, el paralelogramo recibe prácticamente 4 datos de entrada para construir un objeto de manera correcta y directamente esta clase de objetos a través del constructor que estamos proponiendo, define los atributos con los parámetros que me están enviando como datos. Pero nosotros sabemos que este constructor del paralelogramo implícitamente hace uso del constructor de la clase base. En este caso, como la clase base no tiene constructor, por defecto tiene un constructor asignado, que también se le conoce como constructor por defecto, el cual no recibe ningún parámetro. En el caso del rectángulo, si ustedes recuerdan, cuando queríamos compilar y no poníamos o no usábamos el constructor de la clase base, se quejaba el compilador por una simple razón, y es porque estaba haciendo esa llamada implícita al constructor por defecto, que en el caso del paralelogramo, al haber
decidido poner un constructor que no es por defecto, entonces este constructor va a ser el que va a prevalecer a la hora de construir un paralelogramo y es por esa razón que nos salía errores. Entonces, ¿qué se hace aquí en el rectángulo? El rectángulo lo que hace es reusar, ¿de acuerdo? Esta funcionalidad que se tiene en el constructor del paralelogramo. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciendo llamado explícito al constructor de la clase base. ¿De acuerdo? En el cuadrado hace lo mismo. Fíjense, el cuadrado hace un llamado explícito al constructor de la clase base y para eso que le manda dos parámetros como la clase base requiere. Hasta aquí habríamos permitido construir o por lo menos entender cómo es que el enlace y la ligazón que se tiene desde la clase cuadrado hacia arriba, luego hacia arriba y hacia arriba en la construcción empieza a funcionar. Bien, el polimorfismo dentro de lo que es teoría y dentro de lo que es el soporte de la herencia, se considera una propiedad por la cual un objeto puede asumir más de una forma mientras vive. ¿Ya? Entonces, a eso se le conoce con el nombre de polimorfismo. Esta propiedad que tienen algunos objetos de asumir múltiples formas durante su vida, genera también una consecuencia obvia y lógica, que por supuesto que cuando empieza a asumir distintas formas, cuando le enviemos mensajes a ese objeto en el transcurso del tiempo, es muy probable que nos devuelva o nos responda de forma diferente, y no solo por el hecho de que tiene estado diferente, sino porque probablemente el método por el cual el objeto en distintos instantes de tiempo sabe responder un mensaje es diferente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se da el polimorfismo o dentro de lo que es la teoría de polimorfismo puro en herencia? Cuando las subclases sobrescriben o redefinen algunos métodos que están heredando. Entonces, esos comportamientos van a estar asociados al objeto que en tiempo de ejecución lo va a usar, ¿de acuerdo? A eso también, y hemos visto, se llama enlace dinámico. Hoy día vamos a reforzar un poquito este concepto. Entonces, la sobrescritura es una propiedad que tienen las clases, que son subclases para redefinir la implementación de algún método heredado. Y la redefinición de un método heredado puede ser por varias razones. Uno, porque probablemente quiere complementar la implementación que ya está heredando, o definitivamente cuando la implementación que hereda no es un método acorde al objeto que se está modelando. Entonces vamos a volver a ir con nuestro ejemplo que tenemos acá y vamos a hacerlo directamente por acá, ¿ya? A ver, vamos a enseñarle a la figura a hacer otra cosa. Por ejemplo, toda figura debería también poder mostrarse, ¿de acuerdo? Vamos a decir que toda figura debería poder mostrar la información que tiene. En este caso, como la figura es un modelo abstracto, no tiene una característica atribuible, entonces probablemente el definir este método o definir el procedimiento o la implementación para mostrar a este nivel de abstracción es muy difícil. Por lo tanto, al igual que calcular área, vamos a decidir que esta forma de o este proceso no lo va a implementar la clase figura, sino más bien va a delegar a sus subclases la implementación de este método. Por lo tanto, compilamos aquí. Si bien es cierto, la figura va a compilar, ¿dónde me sale ahí el primer error? En el paralelogramo, porque acuerdo a lo que teníamos aquí nosotros, este es una clase abstracta y esta es una clase concreta, de acuerdo a mi concepción. Por lo tanto, para que este me permita instanciar, tiene que estar completamente definido. Y en el caso actual,
El paralelogramo, al decidir ser una figura, está heredando dos métodos que no están definidos, ¿cierto? Uno de ellos, ¿cuál era? Era el calcular el área. Entonces, el paralelogramo, fíjense, está decidiendo escribir, definir. A esto se llama definición de método. ¿De acuerdo? Estamos definiendo, porque en este caso no se puede decir que es una sobreescritura como tal, porque la clase base que es figura ni siquiera había implementado método. Entonces, aquí el paralelogramo se ve en la obligación de definir el método calcular área. Y acá también, si se quiere tener una clase concreta como el paralelogramo, entonces también debería definir el otro método que en la clase base está escrita como abstracta. Y este método que se llama mostrar. Entonces, acá vamos a hacer algo sencillo, ¿de acuerdo? Le vamos a decir que este paralelogramo, fíjense, lo que va a hacer es mostrar su información. Entonces, veamos, le vamos a hacer lo siguiente. Me siguen, si tienen alguna duda, pues me paran. Pueden escribir también acá en el chat, los estoy viendo. O me hablan, ¿de acuerdo? Activa micrófono y me paran. Entonces, lo que vamos a decir, que es demostrar básicamente qué es lo que va a hacer. Va a mostrar la información que tiene este tipo de objetos. Entonces, le vamos a empezar a reportar las cosas que tiene. Eso es lado, ¿ya? Le vamos a decir que además tiene otra cosa que es el lado 2 y lo añadimos así, lado 2. Y luego le vamos a sumar al reporte los ángulos, ¿de acuerdo? Le vamos a decir el ángulo 1 para este efecto es ángulo 1. Y por último, para terminar el reporte, le vamos a decir que el ángulo 2 está dado por este dato que tenemos acá. A ver, si yo quisiera en este caso, fíjense, decir cuál es la leyenda de este tipo de objeto, entonces aquí le vamos a mandar a que se ejecute un método que es interno. Y entonces le vamos a decir la leyenda general, que primero muestre la leyenda general del objeto que estamos mostrando y luego que me mande la información total. A ver, ¿qué es esta leyenda? En el caso, fíjense, de este paralelogramo, la leyenda la vamos a poner así. Ya la leyenda, que es lo único que va a hacer, me va a decir qué clase de un paralelogramo. En la leyenda que debería salir paralelogramo. Y les voy a explicar cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Hasta acá han entendido. Acá vamos a decir paralelogramo, ¿de acuerdo? Entonces, este es un paralelogramo con, ¿de acuerdo? Lado, fíjense, esto va a venir aquí con lado 2, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 2. Entonces, esta leyenda me dice en qué clase de objeto está. A ver, compilamos esto y veamos si tiene o no tiene errores. No tiene error, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Fíjense, en la clase paralelogramo, debido a que el paralelogramo es una subclase de la clase figura y la figura es abstracta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es definir los métodos de los abstractos que estamos heredando. ¿De acuerdo? Es lo primero que vamos a hacer. En este caso, si ustedes observan, no existe ninguna sobreescritura, porque la clase base no tenía definición. Entonces, compilamos por acá y este ya está bien. Podemos construir un paralelogramo. Fíjense, vamos a agarrarnos un paralelogramo P. Y le vamos a decir a ese paralelogramo que se establezca
Entonces, P vamos a construir como un nuevecito objeto de clase paralelogramo que tenga en un lado 3, en el otro 5, que tenga 45 como primer ángulo y 35 como 135 como el segundo ángulo. Sí, acá tengo un error, paralelogramo. Ahora sí, estamos bien. Vamos a preguntarle el contenido de P y el contenido de P está aquí. Lo voy a rescatar a este otro lado como paralelogramo. Si ustedes se fijan, inspeccionamos. Este tiene esta información, ¿ya? Si le pedimos calcular el área, ¿qué me debería decir? 0, porque esa es la implementación que le hemos pegado. Y si le pido mostrarse, fíjense, ¿qué me debería decir? Paralelogramo con lado 1, 3, lado 2, 5, ángulo 1, bla, bla, bla. Está mostrando bien, ¿correcto? Entonces, en este caso, fíjense, el rectángulo, si yo le dijera que se muestre, a ver, vamos a construir aquí un objeto de clase rectángulo, compilaremos todo, ya compila. Entonces, construiremos un objeto de clase rectángulo R, ¿ya? Y a mi rectángulo le vamos a instanciar un nuevo objeto de clase rectángulo. Y a diferencia del paralelogramo, ahorita te explico, Alexander, ¿ya? A diferencia del paralelogramo, ¿cuántos datos necesito enviarle al rectángulo? Solamente 2, ¿recuerdan? Solamente 2 para construir. Uno, la base, y el otro, la altura. Entonces, le voy a decir que tiene base 10 y altura 5. Hacemos eso y se supone que ha construido el objeto. Nos los traemos aquí y vamos a observar. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos? El contenido de R es un objeto de clase rectángulo. Inspeccionamos y ustedes observan que tiene 10 en el lado 1, 5 en el lado 2, 90 y 90 en los grados. Si ahora le preguntamos a que me permita saber su área, fíjense, si a le digo, quiero saber su área, no tengo nada aquí, pero le voy a decir, a ver, voy a utilizar de las extendidas. Entonces, fíjese, acá me está diciendo, bueno, propio tuyo no tienes, pero fíjate, heredados tienes el calcular el área, el mostrar y la leyenda. Y si muestro, a ver, ¿qué creen que me va a mostrar? ¿Y dónde va a ir a preguntar? ¿Dónde va a ir a buscar? ¿Qué creen que me va a mostrar? ¿Cuál es la salida? Si es que le digo mostrarte. O aquí, por ejemplo, yo le digo, vamos a agarrarnos un string que sea una S. Y en ese le vamos a pedir al rectángulo que se vaya a mostrar. ¿Qué cadena me va a generar en ese? Tengo acá, le vamos a poner un punto de quiebre. ¿De acuerdo? Mi rectángulo. Lo del paralelogramo, ¿correcto? Entonces, ¿dónde va a venir? Vamos a ponernos aquí un punto de quiebre, si puedo, 3, pidiendo que se muestre. Vamos a intentar saber qué es ese, y me dice, es un paralelogramo con lado 10, 5, 90 y 90 grados de ángulo 1 y ángulo 2. Pero no debería decirme paralelogramo, ¿correcto? ¿Qué debería decirme? Rectángulo, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es la cosa que se podría hacer? Sobreescribir, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se llama overwrite. Ya vamos a hacer una sobreescritura. Entonces, fíjense, exacto. En la clase rectángulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ahorita todo rectángulo sabe mostrarse.
y lo sabe hacer no bien, ¿correcto? Hemos visto que le podemos pedir que se muestre, se muestra. Cuando vemos que es el resultado, se muestra como paralelogramo, lo cual no está completamente mal, pero a mí me interesaría probablemente que se muestre solamente rectángulo, ¿de acuerdo? Que me diga la clase de objeto que es. Entonces, en este caso, fíjense, a esto se llama sobreescritura, ¿ya? O que el famoso overwrite, ¿de acuerdo? Estamos sobreescribiendo. ¿Qué significa la sobreescritura? Redefinir un método heredado, fíjense, heredado con implementación. ¿Qué significa esto? Que el método que voy ahorita a definir, que era el leyenda, ¿ya? Ya lo tenemos heredado y ya está definido en la clase base. Pero para todos los efectos, nosotros hemos decidido no utilizarlo porque no está haciendo las cosas bien. Entonces, vamos a decidir cambiarle la implementación, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, que deberíamos asegurarnos que la firma es la misma, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué le voy a decir? Vamos a ponerle la leyenda que corresponda. Cuadrado con, le digo, y ahí me va a mostrar, no es cuadrado, ¿no? Es rectángulo con la información correcta. ¿Estamos de acuerdo? Lo único tal vez también que no me gusta, probablemente, es que me dice lado 1, lado 2. Probablemente debería decirme base altura, pero de todas maneras la información me está mostrando bien, ya que sigue siendo el lado 1 y el lado 2. Entonces, vean, si compilamos esto, vamos a ver cómo funciona. Ya vamos a empezar a ponerle stoppers a las cosas para empezar a trabajar con el rectángulo. Entonces acá, fíjense, le vamos a poner un stop al mostrar, ya está. Entonces venimos y le decimos, nos construiremos un rectángulo, R, lo definimos como este rectángulo, 10,5. A este rectángulo le vamos a pedir mostrarse, ¿ya? Y donde vamos a recibir su dato de salida en ese. A ver, vamos a empezar a chequear. Fíjense, cuando yo le digo, quiero hacer un return, un mostrar del objeto R, entonces fíjense, ¿a dónde se ha venido? Se ha venido al mostrar de la leyenda. ¿Por qué razón? Porque en la clase rectángulo no tiene el método mostrar. Entonces, automáticamente va a hacer un enlace hacia la superclase. Entonces, ¿dónde va a ir a buscar el método mostrar? En la superclase. Si no lo encontrara en el paralelogramo, ¿a dónde iría? Si no lo hallaría en el paralelogramo, ¿a dónde va a buscar? A figura. ¿De acuerdo? Y la garantía es que sí lo va a encontrar, porque si no, no hubiera compilado, ¿ya? Entonces, veamos, vamos a ir hacia adentro. ¿A dónde creen que va a ir cuando le pida leyenda? ¿A la leyenda del paralelogramo o a dónde? Porque aquí lo primero que va a hacer es ejecutar leyenda, ¿correcto? A ver, vamos a ir a ver. Vamos a entrar hacia adentro y fíjense dónde se ha ido. Está ejecutando la leyenda que está implementada en rectángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ignorar? Va a ignorar la leyenda del paralelogramo. ¿Por qué razón nomás ha subido al paralelogramo? Porque en rectángulo no ha encontrado una implementación propia para el método mostrar. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha enlazado directamente a la clase base. En la clase base, fíjense, ¿quién está ejecutando el mensaje? Un rectángulo. Entonces, en la clase base sigue pensando en rectángulo. ¿Quién es el objeto que está haciendo las cosas? El rectángulo. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando vaya a pedir leyenda, ¿dónde va a ir a buscar la leyenda? Siempre primero a rectángulo. Si no hay en rectángulo, entonces recién sube a la superclase. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, en este caso, ¿qué se va a ejecutar? Se va a ejecutar esta leyenda, rectángulo con. Y va a volver acá. Fíjense, va a volver de donde lo llamamos, completa la información y resulta que nosotros ya tenemos nuestro E. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos saber qué es ese, ya me dice rectángulo con lado 1, 10, lado 2, 5, ángulo 90 y ángulo 90. Si ahorita este cuadrado, yo le digo, si construyo ahorita un objeto de clase cuadrado y le pedimos mostrar, ¿cómo se va a mostrar? ¿Cómo se muestra? Como rectángulo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a escribir esto que he estado haciendo aquí en una clase. Exacto, va a ir a la superclase, pero siempre va primero a la clase, ¿de acuerdo? Y luego recién a la superclase. Entonces, vamos a escribir aquí un otro objeto que me permita evaluar. Ya vamos a hacer un evaluador de este marco de trabajo y vamos a intentar ver qué es lo que está pasando. A ver, vamos a escribir, vamos a hacer algo así, un void, por ejemplo, que me permita probar lo que está sucediendo en este modelo. Y vamos a empezar a hacer lo siguiente. A ver, y aquí vamos a empezar también a entender el polimorfismo. Nos fijemos. Vamos a declarar F como un objeto de clase figura. ¿Ustedes creen que eso compila? ¿Por qué no compilaría? Y no, solo la línea se compila. Si compila, a ver, vamos a ver. Iremos viendo, ¿ya? Compilamos, ¿correcto? No hay errores de sintaxis, está bien. Entonces quiere decir, ahora tal vez probablemente me han dicho, ¿no? Es una clase abstracta, sí, pero ¿qué tiene que ver que sea una clase abstracta con la tipificación? El tener una clase abstracta no restringe que yo utilice esa clase para tipificar a un objeto, ¿de acuerdo? Entonces F es un objeto de clase figura. Bien, venimos acá y le digo, queremos construir una figura en F. Compila. ¿Por qué no compilaría? Sí, dice sí, no, sí, a ver, no, ¿por qué no, Miguel? Muy bien, porque no se puede instanciar. Fíjense, intentamos compilar y me dice, no puede instanciarse objeto de clase figura, porque la clase figura es abstracta. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? A ver, una clase abstracta sirve para tipificar, ¿ya? Yo puedo tipificar a F como una figura. Clase abstracta, fíjense, clase abstracta no permite instanciar o construir objeto de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que se está quejando acá? Esto está generándome un error. Me dicen, no puedes instanciar un objeto de la clase figura porque la clase figura es abstracta. Tipificar es decir que F es de tipo figura. Por ejemplo, si yo te digo, tengo esta variable A, ¿qué le puedo poner a A? Samuel, ¿qué le podría poner como contenido de A?
No sé si nada. ¿Cómo es la nada? Eso depende del tipo de variable. ¿De acuerdo? Depende del tipo de variable. Entonces, si yo quisiera asignarle algo aquí a... ¿Qué le tendría que asignar? Pues no lo sé. ¿De qué va a depender? Va a depender de la tipificación de A. ¿De qué tipo de dato es? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le digo int A, ¿qué estamos haciendo? Int me sirve para tipificar, para darle tipo a A. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estoy utilizando figura para tipificar a F. ¿Qué estoy diciendo? Que F va a ser un objeto de clase figura. No es todavía. Va a ser un objeto de clase figura. Acá estoy intentando ponerle contenido o instanciar un objeto en F. Y no me deja porque figura es abstracta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cosa es utilizar la clase para tipificar un objeto y otra cosa es instanciar un objeto de esa clase. Son dos pasos diferentes. ¿Entendido, Samuel? Eso es tipificar o poner o utilizar como tipo o clase de variable. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué no me permite hacer? Esto, ¿verdad? Eso no me permite hacer. Entonces tú dices, pero si yo no le puedo poner objetos de clase figura F, entonces, ¿para qué me sirve F? Bueno, me sirve para poder tipificar a un objeto de generalización. ¿Qué significa eso? Que donde yo espero una figura, yo lo que puedo ponerle es un paralelogramo. ¿Correcto? ¿Se puede hacer eso? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el paralelogramo es una clase concreta y admite instanciación. Me permite construir instancias. ¿De acuerdo? Eso, porque es clase concreta. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a mandar datos. Por ejemplo, yo quiero un paralelogramo con un lado 1, 10, lado 2, 5, con 45 en el primer ángulo y 300, 135 en el segundo lado. Me han dicho que va a compilar. Veremos. Compila. Y sí compila, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la razón por la que compila? Porque esta expresión es posible de realizar ya que el paralelogramo identifica a una clase concreta, ¿ya? Por un lado. Pero por otro lado, Sara me dice que es tipificación. A ver, vamos a charlar un poquito de esta famosa instrucción. ¿Qué es lo que estamos utilizando aquí para poder hacer contenido de F? Estamos utilizando una instrucción de asignación, ¿correcto? Eso estamos haciendo. Entonces, esa instrucción de asignación, fíjense, está sintácticamente bien escrita, ¿ya? Pero también para que se pueda tener vicios de buena realización esta instrucción, aparte de la sintaxis, tiene que tener algunas condiciones semánticas que se deben cumplir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, una de las cosas que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que a este lado de la instrucción siempre está una contenedora, ¿correcto? Una contenedora. Ya, esa es la instrucción de asignación. El símbolo de la asignación es el igual. Y al lado derecho de ese símbolo está una expresión, ¿correcto? Esta es una instrucción de 2 golpes. Entonces, lo primero que se hace, ¿qué cosa es? Es evaluar la expresión, ¿correcto? Eso es lo primero que se hace. Y lo segundo que se hace es asignar, fíjense, asignar el valor que me haya entregado el valor de haber evaluado la expresión a la contenedora. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Entonces, cuando tú haces esta declaración, fíjense, F es como más o menos decir, vamos a tener un contenedor
que en términos de memoria física se le va a asignar un espacio físico de memoria. Ya más o menos así. Este contenedor, ¿qué se llama a partir de ahora? F. ¿Qué clase de cosas puede recibir este F, este contenedor? Puede recibir objetos de clase figura. Y ahorita, ¿qué tiene de contenido? Después de la declaración no hay nada, ¿correcto? Aquí no tenemos contenido. Pero una vez que hacemos esta instrucción de asignación, estamos diciendo que nos estamos construyendo un paralelogramo, más o menos así, digamos, así. Es un paralelogramo, este me he construido, y este lo estoy poniendo como contenido de F. ¿De acuerdo? Eso estoy haciendo. Pero ahora, para que esta instrucción de asignación funcione, hay una semántica de tipos que se debe cumplir. Primera cosa, te dice, la contenedora debería pertenecer a algún tipo y, por supuesto, la expresión debería ser consistente. Esta es una pregunta que siempre les hago a veces en intro, les digo. A3, ¿es correcta? Es la pregunta. ¿Es correcta? ¿Esta asignación es correcta? ¿Por qué? Ok, depende. Muy bien, depende del tipo de dato. Eso quiere decir que todo lo que hacemos, Sara, que me preguntaste hace un momento, todo tiene tipo. Fíjense, si yo le digo que A va a ser de tipo int, entonces esta instrucción es correcta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el tipo de la contenedora es int, ¿cierto? Pertenece a un dominio de valores, la contenedora está declarada para que en el futuro pueda contener datos de tipo int, ¿correcto? Entonces la contenedora está tipificada como un entero. La expresión, ustedes saben que toda expresión siempre es de algún tipo también, o sea, las expresiones se tipifican, ¿ya? Pueden ser expresiones que te generan valores numéricos, dependiendo de qué es lo que haces, entonces te puede también generar tipos de valores. Entonces, esta expresión, fíjense, está en el dominio de los enteros. Entonces, donde yo espero un entero, ¿puedo poner un entero? Sí, correcto, ¿cierto? ¿Y eso cuándo se da? En términos generales, cuando la contenedora está tipificada con un tipo T y la expresión que vamos a intentar evaluar del otro lado de la asignación también está tipificada con T, entonces esta instrucción de asignación, ojos cerrados, se va a poder hacer. Por eso es importante la tipificación. Y en los lenguajes que nosotros estamos viendo, los lenguajes son fuertemente tipados, que significa que necesitamos decir el tipo de cosa que va a contener esta variable. A eso se llama tipificar. ¿De acuerdo? Este caso, fíjense, de dato. Y este lado, fíjense, la expresión que tenemos por este lado, ¿qué me va a generar? Esto me va a generar un objeto de clase paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan, evidentemente, la parte de la expresión no tiene la misma tipificación que la parte de la contenedora, no son del mismo tipo, ¿correcto? Pero ¿por qué esto compila aún? Porque resulta que todo paralelogramo, por la jerarquía de herencia y la relación que hemos definido entre esas clases, es una figura, ¿ya? Entonces aquí vamos a añadir una otra cosa más a nuestra instrucción de asignación. Es válido, te dice, que la contenedora sea de un tipo T. Y también es válido que la expresión no necesariamente sea del mismo tipo T. Puede ser de tipo D, ¿correcto? Y aún así, fíjense, la instrucción de asignación es correcta
Sí, solamente si se cumple esta condición. Si resulta que el dominio de valores que tenemos explicados por E es un subtipo, una subclase o la misma clase o el mismo tipo que T. ¿Entienden eso? Por esa razón es que esto compila, ¿ya? Donde yo espero una figura, ¿puedo ponerle un paralelogramo? Sí, porque todo paralelogramo es una figura, ¿correcto? Entonces, a esto se llama, fíjense, esta cosa que acabo de escribir aquí, se le conoce como semántica de tipos. Y prácticamente todo lo que tú haces tiene mucho que ver con semánticas de tipo. Por eso a veces te salen errores en compilación porque no estás respetando los dominios de valores de manera consistente. ¿Ya? Entonces, eso te va a indicar el compilador, te va a indicar. Y para compilar, fíjense, hace una revisión fría del modelo. Dice, F, tenemos aquí una contenedora que está preparada para recibir figura. En la expresión que estamos generando un paralelogramo. Dice, ¿se puede? Sí se puede. ¿Por qué? Porque todo paralelogramo es una figura y eso lo ve en el modelo. No significa que le ha asignado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se va a hacer la asignación? Cuando se ejecute. Mientras tanto, solamente hace un enlace que se llama estático. ¿De acuerdo? Dice, todo paralelogramo donde yo espero una figura puede ingresar un paralelogramo, sí, porque todo paralelogramo es una figura. Entonces está yendo por esta forma de semántica de tipos. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos acá, fíjense que nosotros hemos agarrado y hemos puesto un paralelogramo como contenido de F. Después de esto, fíjense, F, ¿qué va a seguir siendo? F va a seguir siendo una figura. Pero si yo le pido el contenido de F, ¿qué me va a devolver? Eso me va a devolver un paralelogramo. ¿Entienden eso? ¿Ya? Entonces, en este instante de tiempo, fíjense, F ha asumido la forma, después de eso, ha asumido la forma de un paralelogramo, pero no ha cambiado su tipo. Su tipo, ¿qué sigue siendo? Figura. Pero si tú me preguntas qué hay en la cajita que está referenciando F, hay un paralelogramo. ¿De acuerdo? Eso, pero ¿cuándo va a suceder? En tiempo de ejecución. Entonces, esta partecita de la cajita, qué sé yo, eso sucede en tiempo de ejecución. En tiempo de compilación, revisa semántica de tipos. ¿Está bien? Sí, ok, entonces compila. ¿Ya? Continuemos. Entonces, a partir de acá hemos dicho que F tiene la forma de un paralelogramo. Nos vamos a declarar aquí otra variable local, ¿ya? Y le vamos a decir string S. S le vamos a pedir que sea el resultado de pedirle a F, fíjense, a F le voy a pedir que se vaya a mostrar. Compila. ¿Por qué compila? Esto tienen que entender biencito. ¿Por qué compila? Muy bien. Eso. Es frío, ¿de acuerdo? El compilador, ¿qué va a decir? F de qué clase es, va a decir, fíjense, F de qué clase es figura, ¿cierto? Y dice, ¿toda figura sabe mostrarse? Pregunta. Y la respuesta es sí, ¿cierto? Toda figura sabe mostrarse. Nada más, eso mira, sabe mostrarse, sí. No te dice cómo se muestra, nada. Eso lo va a hacer en tiempo de ejecución. A esto se llama enlace
estático, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una revisión de nuestro modelo así estático. Revisa. ¿Se puede? Se puede. Ok. Si pudiera hacer esto, ¿qué me va a generar como resultado? Según la firma del proceso, esto me genera string. ¿Esto de qué clase es? Esto es de clase string. Entonces, contenedor string. El resultado de esta cosa string, entonces la asignación se puede hacer. ¿Ya? Así compila. Se puede hacer, no se ha hecho. Es posible hacer la asignación. ¿Ya? No se ha hecho. ¿Cuándo se hace realmente? Cuando se ejecuta. Muy bien. A ver, vamos a ponerle pares aquí para ir viendo cómo es que esto empieza a funcionar. Le vamos a poner aquí compilaremos primero y le ponemos un punto de quiebre. ¿Ya? Vamos a ir ejecutando las cosas y vamos a ir viendo cómo empieza a funcionar. Lo cierro esto, cerramos toditos para ver cómo se va a abrir. Entonces nos vamos a construir un evaluador, acá, ¿ya? Y a este evaluador le voy a decir, a ver, anda a probar, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué hace? Fíjense, lo que hace es pasar por esta línea y si nosotros seguimos, vamos a seguir, a ver, vamos a ir hacia adentro del constructor. ¿Dónde viene? Viene al paralelogramo, ¿ya? Hemos cambiado de ámbito. Y le hemos mandado 4 atributos, o perdón, 4 parámetros. Fíjense, los parámetros, ¿quiénes son? 10, 5, 45, 135. Y aquí están sus atributos. Lado 1 es 0, lado 2 es 0, su ángulo 1 es 0, 0 y su ángulo 2 es 0, 0. Si nosotros continuamos, siguiente paso, fíjense, lo primero que va a hacer es, este dato lo va a establecer como atributo. ¿De acuerdo? Segundo paso, ¿qué es lo que va a hacer? Este dato lo va a poner como atributo. Tercer paso que hace, este le pone como ángulo 1. Y el cuarto paso que hace, el 135, lo pone como atributo. ¿De acuerdo? Termina el constructor y se viene aquí. Fíjense, seguimos. ¿Cuál es la variable local que tenemos aquí? Es f, ¿ya? Pero si yo le digo y le pregunto por f, ¿qué me va a devolver? Su contenido. ¿Estamos de acuerdo? Me va a devolver su contenido. Y su contenido, fíjense que es un objeto de clase paralelogramo. Completamente correcto. El contenido de f es un objeto de clase paralelogramo. El tipo de f que es figura. ¿De acuerdo? Eso no ha cambiado. Continuamos. A ver, vamos a ver, ¿dónde va? ¿Dónde creen que va a mostrarse? ¿Dónde va a ejecutar este mostrar? Al paralelogramo. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este, exacto, porque en este instante de tiempo, F tiene una instancia de clase paralelogramo. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir que vaya a mostrarse? Al objeto que vive en F. Y el objeto que vive en F es un paralelogramo, ¿correcto? Entonces, vamos a ir ahí. Y fíjense, viene evidentemente a clase paralelogramo. Hace la leyenda y se viene a mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a chequear qué es ese. Ese es paralelogramo con lado, bla, bla. Termina y estamos, acabamos de terminar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta este instante de tiempo, fíjense, F ha asumido la forma de un paralelogramo. En un otro instante de tiempo, yo puedo pedirle, fíjense, a esta figura F,
que ya no tenga un paralelogramo, sino que más bien haga referencia a un objeto de clase cuadrado. Y lo único que le voy a mandar es mejor le mandaremos otro, es su lado. ¿De acuerdo? Compila. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Ya? O sea, compilaría la parte de la expresión porque cuadrado es clase concreta. ¿Y la instrucción compila? ¿Por qué? Exacto. Bien, Roger. Compila, porque donde yo espero una figura, puedo ponerle un cuadrado. ¿Correcto? Probaremos hasta donde me acuerdo. Para construir un cuadrado, lo único que necesitábamos mandarle era un lado, nada más. No necesitaba mayor información. ¿Cierto? A ver, compilaremos. Veremos si compila. Y sí, compila libre de errores. ¿Correcto? No tengo errores. Está compilando bien. ¿Alguna duda ahí? Esto hemos hecho la anterior clase. A ver, ¿recuerdan la anterior clase lo que les pregunté? ¿Qué se necesita para construir un cuadrado de manera correcta? Y habíamos dicho que lo único que necesitaba era un lado, porque por defecto el lado 2 era el mismo y por defecto sus ángulos eran 90 grados, ¿correcto? Sí. Entonces, para construir un objeto de clase cuadrado, lo único que necesito mandarle es un dato, que es su lado. Primera cosa. Entonces, constructor en cantidad de parámetros está bien. Segundo, esta expresión compila porque el cuadrado es una clase concreta, ¿cierto? Cuadrado, ya que todo cuadrado es una figura, ¿correcto? Ok, entonces, ¿qué estamos utilizando? Fíjense, estoy utilizando esa propiedad de la semántica de tipos de la instrucción de asignación, donde no necesariamente la contenedora y la expresión tienen que ser del mismo tipo, pero sí tiene que haber una relación jerárquica y siempre leída de este lado hacia aquel lado mandatorio. ¿Todo cuadrado es una figura? Sí, entonces va a compilar. Ni bien nosotros tenemos eso, fíjense, a partir de este momento, f, ¿qué forma toma? Después de esta línea, f va a asumir la forma de un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, fíjense, f viene a ser un objeto que puede asumir múltiples formas. ¿Y por qué razón es que f puede asumir múltiples formas? Porque hemos dicho que f es de clase figura. ¿De acuerdo? Por esa razón. Por esa razón puede asumir múltiples formas. En este instante de tiempo, si yo le pido a f, fíjense, le voy a mandar el mismo mensaje que le he mandado aquí. ¿Ya? ¿Y qué me debería responder?
En el mejor de los casos, cuadrado con sus datos. ¿De acuerdo? A ver, Sara, todavía está con dudas. Cuando nosotros compilamos esto, fíjate, la única vez que hemos llegado aquí con éxito a compilar es que probablemente va a revisar su cartilla, ¿no es cierto? ¿F de qué clase es? Figura. ¿Toda figura sabe mostrarse? Sí. En este instante, fíjate, no le interesa si es abstracto o no abstracta. ¿Cuándo le interesa si es abstracto o no abstracta en tiempo de compilación? Ahí. Entonces, como tú no puedes hacer esto, fíjense, consecuencia lógica. Es imposible que el contenido de F sea un objeto de clase figura, a secas, ¿correcto? Ok. Entonces, en este instante de tiempo, porque yo no puedo hacer esto, entonces la única vez si es que en el futuro habría un objeto en F, ese objeto no podría ser de clase figura a secas. Tendría que ser ya sea un paralelogramo, un rectángulo o un cuadrado, porque si no, es imposible. ¿Cierto? Pero en tiempo de compilación, fíjense, ¿cómo compila? Dice, ¿F de qué clase es? Figura. ¿Toda figura sabe mostrarse? Sí. ¿Qué me genera? Una cadena. ¿Esa cadena puedo ponerlo en S? Sí, porque S es una cadena. Entonces, compila. ¿De acuerdo? Por esa razón compila. En tiempo de ejecución, si ejecutara, porque esa es otra cosa, ¿no es cierto? Una cosa es que compile, lo primero que tienes que hacer es que compile y luego se ejecuta. Cuando se ejecuta, fíjense, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Compilamos, venimos aquí. No recuerdo si hemos sobreescrito el método leyenda, pero a ver, vamos a chequear. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar. Le decimos a mi evaluador, nos vamos a construir un objeto de clase evaluador y le vamos a mandar a probar. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a ir viendo, fíjense cómo va cambiando de forma F. F al principio, fíjense cómo se va a construir. Si nosotros hacemos esto, fíjense, el objeto que tenemos acá, ¿qué cosa es? Es un paralelogramo. ¿A quién le voy a pedir mostrarse? A un paralelogramo, ¿correcto? Entonces, ¿qué me va a mostrar? Paralelogramo. Correcto, ¿ya? En un segundo instante, fíjense, ahora sí, van a ver cómo funciona esto, ¿ya? En un segundo instante construimos un cuadrado. Lo primero que se hace es esto. Una vez que se obtiene, se asigna. Y entonces, lo primero que va a ejecutar es el lado derecho de la asignación. Venimos por acá. ¿Dónde se viene? Acá está la respuesta, chicos, a los que estaban con las dudas de los parámetros. Viene a este constructor. ¿Cuántos recibe? Solo un dato, ¿correcto? Y este dato lo va a pasar hacia la superclase, al constructor de la superclase por duplicar. Continuamos, fíjense, seguimos haciendo. ¿Y eso a dónde va a ir? Al rectángulo. Y el rectángulo, fíjense, está recibiendo, miren, en base y en altura, está recibiendo 4, 4. Y por defecto que le está poniendo 90, 90, y lo que va a hacer es utilizar el constructor de la superclase. Entonces, ¿a dónde se va a ir? Al paralelogramo, ¿correcto? El paralelogramo, fíjense, que ha recibido como datos de entrada 4, 4, 90, 90. Y con esos datos se dispone a poner los datos de este objeto de clase cuadrado que estamos creando, ¿cierto? Terminamos, nos vamos, vuelve al rectángulo, termina, vuelve al cuadrado, termina y luego asignamos, ¿ya? En este instante de tiempo, fíjense, si nosotros observamos qué es lo que tiene el F, le digo, a ver, ¿qué tiene ese F? ¿Qué me va a decir? Fíjense, F ya no está referenciando a este. F está referenciando a este, que es un objeto de clase cuadrado. Con lado 1, 4, lado 2, 4, ángulo 1 y ángulo 2, 90. ¿Ya? Continuamos. Si es que este le digo mostrar, ¿dónde va a ir a mostrarse? ¿Dónde va a ir a ejecutar? Por norma debería ir al cuadrado.
Si no encuentra en el cuadrado dónde debería ir, al rectángulo. Si no encuentra en rectángulo dónde debería ir, al paralelogramo. Si no encuentra en el paralelogramo dónde va, a figura. Pero en algún lugar tiene que estar, porque si no, no hubiera compilado. ¿Entienden, verdad? En algún lugar va a encontrar la implementación. ¿Ya? Entonces veamos a dónde va. Va a ir a paralelogramo. Se ha ido a pasear al cuadrado, al rectángulo y al paralelogramo. Y en el paralelogramo, fíjense, va a ir a mostrar la leyenda. ¿Y la leyenda dónde va a ejecutar? En el rectángulo. ¡Oh, qué triste! Entonces, ¿dónde va a ir a buscar la leyenda? Va a ir a buscar a cuadrado, pero como en cuadrado no hay, automáticamente ¿dónde va a enlazar? A la superclase que es el rectángulo. Como en rectángulo hay leyenda, entonces, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar a paralelogramo, a ver, seguiremos. Rectángulo con lado 1, 4, lado 2, 4, y así funciona. Y está bien, fíjense, porque nosotros no hemos decidido que el cuadrado sobreescriba la leyenda, ¿cierto? Nos fijamos, no ha sobrescrito, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo? A esto se llama polimorfismo, ¿ya? Y lo que les voy a mostrar en este momento se le conoce como enlace dinámico. De la misma manera, si ustedes observan, ¿cómo va a funcionar esto? Si es que nosotros acá le ponemos fíjense, si acá yo le pongo un rectángulo, ¿ya? Si en este momento yo le digo que F va a contener una instancia de clase rectángulo y le mando, ¿qué le tengo que mandar para construir un rectángulo bien? Porque si no, yo solita me estoy ubicando. Base y altura, ¿de acuerdo? Ya no los ángulos. Muy bien. Entonces aquí le voy a mandar que tenga base 3 y altura 8. ¿Correcto? Eso le mando. Y si en este momento, fíjense, yo le pido a F mostrarse, eso también debería compilar, ¿correcto? Porque toda figura sabe mostrar, ¿sí? Esto compila, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a empezar a hacer anotaciones aquí y a esto se llama enlace dinámico. Muy importante que ustedes entiendan cuando estamos hablando de jerarquías de herencia y de distinguir tiempos. Tiempo de compilación, tiempo de ejecución, ¿ya? Jamás se ejecuta si no compila. Entonces, veamos, ¿qué es lo que sucede acá? En esta primera línea dice, bueno, F que va a ser de clase figura. Muy bien, figura. Correcto, dice. S que va a ser de clase string. Bien, correcto, correcto, compila. Me dice, a ver, vamos a construir un paralelogramo y lo vamos a poner en F, compila. ¿De acuerdo? A F le voy a pedir que se muestre. ¿F de qué clase es? Figura. ¿Toda figura sabe mostrarse? Es la pregunta. Y la respuesta es sí. Entonces, compila. ¿Correcto? Luego le digo, en F vamos a poner un cuadrado. Bien, compila por la semántica de tipos. A F le vamos a pedir mostrar y el resultado lo vamos a poner en S por las mismas razones que hace rato compilaba, va a seguir compilando. ¿Correcto? Pasa. A F le vamos a poner una instancia de clase rectángulo. Bien, pasa por la semántica de tipos. Pasa, ¿sí? Y a S le vamos o a F le vamos a pedir mostrarse y por las mismas razones que en las dos ocasiones compilaba, por tercera vez va a compilar. ¿Ya? Ok. Esto es en tiempo de compilación. Fíjense, en tiempo de compilación así revisa. Mira, ay, sí, ya, se puede. ¿Correcto? Dice. Y si sabe mostrarse, dice muy bien. ¿Qué me genera como resultado? Un string, dice que me genera esto. Ya, correcto. Entonces, este string lo puedo poner donde me espera un string. Sí, listo, compila. Pero no asigna nada. ¿De acuerdo? A eso se llama compilación. Es tiempo frío. ¿Ya? Bien, una vez que compila, fíjense, esto empieza a ejecutarse. Y la ejecución me genera enlaces dinámicos, ¿ya? Acá nos hemos fijado, ¿no es cierto? Que para construir, por ejemplo, un paralelogramo,
¿Dónde va a venir a buscar la implementación de este constructor? Va a venir al paralelogramo. Y el paralelogramo, para construirse, va a utilizar o va a apoyarse en la superclase para construir de manera correcta un paralelogramo. Así funciona. Y luego regresa, así como ustedes han podido ver, regresa y regresa al mismo lugar de donde nosotros solicitamos la ejecución. Cuando le decimos F, ¿qué va a hacer? Va a obtener el contenido de la contenedora. ¿Y el contenido de la contenedora qué es? Es un objeto de clase paralelogramo. A ese objeto, fíjense, le voy a pedir mostrar. Entonces, ojo cerrado, este mostrar, ¿dónde va a venir a buscar? Aquí. ¿De acuerdo? Y por la forma en cómo nosotros hemos hecho, este sabe mostrar. ¿Ya? No va a ir arriba porque aquí lo encuentra. Aquí tiene un mostrar. Fíjense en tiempo de ejecución, ¿dónde está viniendo a buscar? Acá. En tiempo de compilación, ¿dónde ha revisado? Aquí. ¿Ya? Entonces, en tiempo de ejecución ya es dinámico. A eso se llama dinámico enlace dinámico. ¿Por qué? Porque dependiendo del contenido que tiene F, va a ir a buscar al lugar correcto. ¿De acuerdo? Este new cuadrado, fíjense, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar el constructor de la clase cuadrado. Este a su vez va a usar el constructor del rectángulo para apoyar su construcción. Este a su vez utiliza la constructor de paralelogramo para apoyar la construcción. Y este utiliza constructor de la figura. Y regresa, ¿cierto? Regresa, regresa, regresa. Siempre regresan todos al mismo lugar donde le llamaron. ¿Y qué voy a volver a tener aquí? Al volver, ¿qué voy a tener? Un objeto de clase cuadrada. Lo voy a poner como contenido. En este instante de tiempo, fíjense, voy a evaluar F. Voy a sacar el contenido de F. ¿Y F qué es? F es un cuadrado. Y le voy a pedir mostrar. ¿Dónde va a ir a buscar el mostrar? Siempre aquí, al objeto propietario. ¿De acuerdo? Si no encuentra aquí, entonces va a ir al superclase. Si no encontrar aquí, va a ir arriba, ¿ya? En este caso no encuentra tampoco aquí. ¿Dónde va a ir a buscar? Acá. Este mostrar, fíjense, utiliza leyenda. Pero ¿quién está ejecutando este mostrar? Está ejecutando un cuadrado, ¿correcto? Entonces, ¿el cuadrado qué está haciendo? Está haciendo uso pleno de herencia. Está utilizando la herencia a su máxima expresión. Está utilizando métodos heredados. No es verdad que te los trae aquí. Se van a quedar nomás donde están, pero los podemos usar dependiendo de su nivel de encapsulamiento. ¿Ya? Entonces, este me dice leyenda, pero ¿quién está haciendo leyenda? El cuadrado. Entonces, este va a volver acá. ¿Correcto? Hay leyenda aquí, no me dice, entonces va al rectángulo. Hay leyenda aquí, entonces se queda acá. ¿Correcto? Se queda aquí. Ejecuta leyenda y vuelve por el mismo camino y le responde leyenda. Él completa la información, fíjense, termina, baja, baja, baja y me da mostrar. ¿Correcto? Así funciona. Si es que yo le digo aquí, F mostrar, ¿dónde va a ir a ejecutar este mostrar? Debería venir aquí. Si no encuentra aquí, ¿dónde va a enlazar dinámicamente? Acá. Este nuevamente, ¿qué utiliza? Utiliza el método leyenda. Pero ¿quién está ejecutando este proceso? Un rectángulo. Por lo tanto, ¿dónde va a ir a buscar esta leyenda? Al rectángulo. Si no lo encontrará, vuelve a subir. ¿De acuerdo? Esta famosa propiedad se le conoce con el nombre de enlace dinámico. ¿Han entendido? ¿Entendido? Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, mucho cuidado. En tiempo de compilación, en compilación no estamos ejecutando. Esto, ¿dónde va a ir a revisar en tiempo de compilación? Va a ir a revisar aquí, a figura, porque F es una figura.
Pero en tiempo de ejecución, fíjense, va a depender de qué es lo que contiene en ese instante de tiempo F para ir a buscar donde le corresponde. A esto se le conoce que el objeto asume más de una forma. Y obviamente, fíjense, el objeto también, ni bien yo le pido hacer una cosa, en este caso, fíjense, en 3 ocasiones le he pedido mostrarse. ¿A quién le he pedido mostrarse? Al mismo objeto. ¿Quién es el mismo objeto? F. No he cambiado de objeto, ¿de acuerdo? F sigue siendo el objeto con el que estoy trabajando. Y le he mandado mostrar en 3 ocurrencias distintas. Y aquí me ha dicho paralelogramo. Paralelogramo, bla, 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 bla. Aquí me ha dicho rectángulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos decidido no sobreescribir, ¿ya? Y aquí que me responde rectángulo. Si nosotros quisiéramos que este me responda cuadrado, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos aquí sobreescribir. ¿Qué deberíamos sobreescribir? El proceso leyenda. A eso se llama sobreescritura. ¿Sí? Repito, tenemos, fíjense, el método leyenda está en rectángulo. ¿Ya? Y no solamente está, sino que encima está bien definido, es decir, he definido la implementación de este proceso leyenda. Y si nosotros decidimos agarrar la responsabilidad de asociar otra implementación a esta leyenda, entonces a eso se llama sobreescritura. Entonces, cuando existe sobreescritura, el polimorfismo de comportamiento también existe, ¿ya? Probablemente el caso más notorio de sobreescritura no se da mucho aquí, pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, otro tipo de objeto? Si yo le digo que vamos a tener por aquí, fíjense, no es paralelogramo, pero por acá tenemos una otra figura, ¿de acuerdo? Y le digo que acá yo tengo círculo. Entonces aquí probablemente el calcular área de un paralelogramo, fíjense, es posible que sea suficiente para el rectángulo y para el cuadrado. Tal vez no tengo que pensar otra forma. Pero este calcular área del paralelogramo no es suficiente, es más, ni siquiera se parece al calcular área dentro de un círculo. ¿Correcto? Pero tanto paralelogramo y círculo son figuras. Entonces, mi figura F, fíjense que tengo esta acá, podría también en un futuro, probablemente, contener un círculo. ¿Y qué es lo único que le mando? El radio. Y luego a este F le puedo pedir mostrar, ¿cierto? Y si no en este caso, el círculo por el nivel donde está, tiene la obligación, como el paralelogramo tenía, de definir el calcular área y de definir el mostrar. Este ya ni siquiera es sobreescritura, que se llama definición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando en una clase tenemos un método abstracto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo básicamente? Se está difiriendo, se está postergando la implementación de este método. ¿Y a quién le está generando responsabilidad esta clase? A sus subclases. ¿De acuerdo? Entonces, si es que estas subclases inmediatas deciden ser concretas, entonces no les queda a estas que escribir los métodos abstractos en la clase base. ¿De acuerdo? Entonces, esto es polimorfismo. Fíjense, F asume o puede asumir múltiples formas. ¿De acuerdo? Por un lado. Y en consecuencia, fíjense, al mismo mensaje, el mismo objeto, mismo mensaje, obviamente en instantes diferentes, puede responder diferente. ¿Ya? Entonces, F se puede comportar de múltiples formas. ¿Correcto? Y es una consecuencia nomás de la anterior
propiedad de esta, ¿no es cierto? Si f asume múltiples formas, obviamente, cada vez que asuma una forma al mismo mensaje, probablemente va a tener comportamiento diferente. Esa propiedad se le conoce como polimorfismo. ¿Alguna pregunta? Depende del compilador que tengas, Juan Manuel. En el caso mío, yo no necesito ponerle, ¿ya? Depende del compilador. Hay compiladores que, por ejemplo, si tú, este sería un override. Aquí tendrías que escribirle, le voy a poner acá un hash. Acá tendrías, depende del compilador. Hay algunos que ya te lo van a poner aquí. Arroba. Ya, para decir que estás sobreescribiendo, para eso sirve. Esto es más documentación, te cuento. Es como esta, fíjate. No sé si ustedes se han fijado acá. Esto que tenemos aquí, por ejemplo, yo le puedo poner aquí mi nombre, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién está haciendo esto? MLBC. Le pongo una versión, esta ya es la versión 2, digamos, que se ha generado el 2020. ¿Ya? A ver, vamos a agarrar y vamos a borrar la pizarra. Ahorita vamos a ver. Un enlace se dice que depende. Es estático cuando no tienes jerarquía de herencia. De hecho, es fácil, ¿no es cierto? Si no hay jerarquía de herencia, no hay dónde buscar. Si tú dices, tienes un objeto, por ejemplo, el objeto acá que tenemos, acá, fíjense, el evaluador no está involucrado en una jerarquía de herencia. Entonces, si yo le digo, voy a tener un objeto evaluador E, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Aquí yo le digo, evaluador, fíjate, evaluador E, ¿sí? Y cuando yo le digo cualquier cosa, probar, en este caso no hay mucho donde perderse, ¿no es cierto? El enlace siempre va a ser estático, fíjate, para compilar va a mirar ahí. Y para ejecutar también va a mirar ahí. ¿De acuerdo? Pero cuando tú tienes esto, figura F, correcto, cuando tú le dices F.mostrar, de manera fría y estática, ¿dónde va a ir a mirar si es que esta funcionalidad está asociada en tiempo de compilación? Ahí. Pero en tiempo de ejecución eso no es verdad, ya no es tan estático el enlace. Fíjate, aquí sí es estático, porque no hay donde perderse, ¿no? Porque el evaluador no está involucrado en una jerarquía de herencia, ¿ya? Pero en tiempo de ejecución también aquí no hay donde perderse, donde ir a buscar aquí, pues no hay donde perderse, ¿ya? Pero en jerarquía de herencia, este F mostrar, solo Dios sabe dónde va a ir. En el peor de los casos va a ir aquí, entonces este F mostrar va a depender, ¿no ve? Puede arrancar aquí, podría arrancar aquí, ¿correcto? O podría arrancar aquí, o podría arrancar aquí, va a depender de lo que tú modelas. Ya eso se llama enlace dinámico y eso va a suceder en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Eso se da cuando tienes jerarquías de herencia. ¿Está bien? Ok, a ver. ¿Qué les quería mostrar? Estaba queriéndoles mostrar una cosa más que se me fue. A ver, remarcamos entonces la propiedad del polimorfismo, ¿cierto? El polimorfismo es la propiedad por la cual un objeto puede asumir múltiples formas mientras vive, ¿ya? Ok, en este momento, ahorita que me has hablado de enlace estático, enlace dinámico, por ejemplo, si nosotros tenemos un programa, ¿no ve así definido aquí? Por algún lugar del mundo decimos que figura
está tipificando a f, ¿ya? Y si yo le digo f en algún instante de tiempo, ¿qué tipo de objeto me va a evaluar en tiempo de ejecución f? ¿Sabemos? ¿Sabemos qué tipo de figura en este instante de tiempo tiene f? No. ¿De acuerdo? Y si quisiéramos saber si la figura tiene un tipo específico, entonces se puede utilizar este operador. ¿De acuerdo? Hay un operador interesante dentro de lo que es Java y se genera con lo que es el principio de herencia también. Vamos a escribir y le decimos lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros, y esto es muy usual, fíjense, podemos tener una clase cualquiera, ¿ya? A, le voy a poner. Y aquí le digo, fíjense, private, figura. Esto no es loco lo que les estoy diciendo, figura F, lo cual es correcto, ¿ya? En el constructor podemos ponerle cualquier cosa, por ejemplo, podemos tener un constructor de la clase A, ¿ya? Por defecto, pues, no hay objeto en F, ¿correcto? Podemos tener un proceso, fíjense, un proceso mutador, ¿ya? Que me permite instanciar o establecer el contenido de F. Entonces, ¿qué voy a recibir? Voy a recibir algún dato, fíjense, un dato particular, para mutar F. Entonces, a F yo le voy a poner el dato. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a este dato, ¿ya? Si yo le digo, quiero hacer un accesador al dato que tiene esta clase A, ¿qué me debería generar como resultado? ¿Qué me debería generar como resultado? Una figura. ¿Correcto? Bien. ¿Ya? Perfecto. Y esto sería return F. ¿Ya? Eso es seguro, porque yo no sé pues, en qué momento, qué cosa le habrán puesto en este instante de tiempo. Fíjense, no tengo la más pálida idea de qué instancia tiene F. Lo único que yo sé es que cualquier instancia que tenga está representado por esta clase de objeto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le voy a decir, quiero que me responda un sí o un no, si es que el dato accedido es un cuadrado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Queremos saber si es que el dato que está almacenando F es un cuadrado. ¿Cómo harían? Comparar. ¿De acuerdo? ¿Cómo comparamos? Para eso vamos a utilizar un operador que te provee Java, que se llama el famoso operador instance of. ¿De acuerdo? Es un operador booleano que recibe dos parámetros. El primer parámetro, fíjense, siempre es un objeto que usualmente está tipificado con una clase de generalización. Y el segundo parámetro es el nombre de una clase. Entonces, esta es la expresión. Esta es una expresión. Fíjense. Y yo le puedo responder. Lo que me responda esa expresión es el resultado de mi proceso. ¿Qué le estamos preguntando? Quiero saber si la instancia de f es de clase cuadrado. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Por quién estamos preguntando? Por la instancia que tiene f. Ya no estamos preguntando si f es de clase cuadrado, no. La clase de f, ¿qué cosa es? De manera no negociable, es figura.
¿ya? ¿Sobre quién estamos haciendo la pregunta? Sobre el contenido de F, ¿ya? Entonces, fíjense en este momento, yo no tengo la menor idea de qué objeto hay en F, ¿correcto? ¿Sí? Y luego si hacemos otra cosa más y le digo allá, a la clase mostrar le vamos a enseñar, o a la clase A, le vamos a enseñar también a mostrar, ¿correcto? Y le decimos, ¿cómo se muestra todo objeto de la clase A? Mostrando su contenido. ¿Ya? Y vamos a empezar a enseñar a mostrar su contenido. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Le digo mostrar. Fíjense quién es. Los objetos de clase A tienen que saberse mostrar. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te vamos a devolver la mostración de la figura que tiene esta clase A. Ahora fíjense, esto en tiempo de ejecución, solo Dios sabe dónde va a ir. ¿Correcto? Porque ¿de qué va a depender? Va a depender de la instancia particular que en este momento de la llamado del mensaje tiene. ¿Han entendido? Sí, ¿verdad? Lo que hemos hecho, por ejemplo, en la clase evaluador era todo un ámbito, ¿no ve? Bien seguidito. Pero en programación orientada a objetos, fíjense, por un lado está la asignación, por otro lado está el uso, por otro lado puede estar queriendo saber qué tiene, ¿de acuerdo? Así es muy posible que suceda. Por aquí está la declaración. Es completamente válido que este ambiente se dé. Entonces va a llegar un momento que yo no sé realmente a dónde va a enlazar dinámicamente esta llamada, pero en compilación, como enlaza, va a enlazar a la clase figura porque F es una figura. ¿Entendido? Eso, bien importante, ¿ya? En este instante de tiempo, teniendo en mente lo que tenemos en el modelo, a ver, vamos a suponer que este objeto de clase A sabe mostrarse de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Le vamos a decir que este se muestra así. Y me van a decir si compila o no compila y qué hace. ¿Ya? Le vamos a decir, este mostrarse me genera un string, ¿correcto? Es un mostrar, ¿ya? No requiere dato de entrada. Y básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a pedir a la figura que tiene, F, que vaya a calcular su centro. Compila. ¿Compila? No, ¿por qué? ¿Por qué no compila, Alexander? Ya. Calcular centro no hay, ¿no es cierto? No hay en figura. Muy bien. Entonces, a ver, haremos esto. Dice, ok, eso era muy evidente. No hay. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo esto? Compila. Cuidado, no es verdad porque el cuadrado no sabe. Cuidado, no tiene nada que ver con el cuadrado. ¿Ya? F no sabe calcular centro. ¿Por qué? Porque F es una figura, no porque es cuadrado. Ya, cuidado, es figura. ¿Correcto? Ok, ese compila. Melvi dice que no. ¿Por qué? No.
No, allá, Adrián, está bien. Porque es verdad, fíjense, a la figura jamás le hemos asignado la capacidad de decir leyenda. ¿Correcto? Entonces en el enlace estático va a venir y dice allá, ¿F de qué clase es? F es de clase leyenda. Ah, ok. Perdón, F es de clase figura. ¿Dónde va a venir entonces a buscar si es que toda figura sabe hacer leyenda? A figura, ¿correcto? Eso es. Mucho cuidado. Y tú dices, no, pero licenciada, puede que F sea un cuadrado. No, no tenemos la certeza. En este instante de tiempo no tengo la menor idea de cuál es el dato que tiene F, ¿de acuerdo? Que contiene F. Lo único que sé en tiempo de compilación, fíjense, es que F es de clase figura. Lo único que yo sé es que F es de clase figura. Y si es que esto compilará, quiere decir que toda figura debería saber decir leyenda, y no es verdad. Por esa razón no compila. Ya no porque no sabemos qué es lo que tiene. Más bien sabemos bien qué es lo que no sabe hacer. Y entonces toda figura que no sabe hacer, dar la leyenda. ¿Correcto? Por eso no compila. ¿Está bien? Como ya las transparencias están en Moodle, si lo pueden revisar un poquito antes, vamos a chequear mañana ya conceptos y vamos a intentar hacer un ejercicio además de. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana.